valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, 930 es la frecuencia que identifican a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, es la voz del pueblo, está en la frecuencia de mi país. Presentamos Mente Sana, Cuerpo Sano, con Rodolfo Sansilvestre. Consejos para tu vida y marcar tu salud. A partir de este momento. Buenos días, amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Preparándonos para un programa más de Mente Sana, Cuerpo Sano. Hoy con un tema importante para la salud espiritual, como lo es con la mente en la oración. Esperando de que con esta enseñanza el Señor Todopoderoso nos capacite a nivel familiar, nos capacite más a nivel intelectual por el rumbo, por la ruta que todos tenemos que ir llevando, la ruta al cielo, para lo que fuimos invitados, para ser ciudadanos en la tierra celestial. Y basándonos en esa experiencia, es que el Señor nos hace llamados, y uno de estos es el llamado con la mente en la oración. Hemos tocado muchas maneras o muchos tópicos del tema de la oración. Sin embargo, esto de la oración es como inalcanzable, ¿verdad? Para algunos. Y también es interminable. Pero yo les quiero invitar para que primero hagamos ahora una oración para entrar en este tema tan profundo como lo es con la mente en la oración, que tiene muchos rubros, muchos elementos, muchos caminos. En la casa, en el trabajo, en la vida cotidiana, a nivel empresarial, a nivel personal. Vamos a orar y que el Señor sea con todos nosotros. Padre, gracias te damos en este día maravilloso, que tú te manifiestas dándonos un día más de vida. Por tu bondad, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos das hoy la capacidad, el tiempo y la disposición para tocar un tema tan excelente como lo es la comunicación contigo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses. Así que Todopoderoso, en nuestra simpleza humana, venimos a presentarnos delante de tu omnisapiencia, la cual está rodeada de solo sabiduría, de solo entendimiento, de solo premonición. Sabe ver el futuro y sabe construirlo, y sabes sobre nuestros corazones que hay en cada uno. Rogamos vehementemente, suplicamos en conjunto que nos ilumines, Señor, que no solo nos perdones de nuestros pecados para estar aceptos delante de ti, sino que nos perdones, que nos limpies en la sangre de Jesús y que nos des a todos la posición de tu Santo Espíritu para entender esta palabra, para vivir este mensaje, para compartirlo con la familia que es y son las primeras personas más cercanas a todos nosotros, la familia. Te lo estamos rogando en el único nombre que hay debajo del cielo, que es elevado, que es sagrado y que es santo, el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Te lo pedimos. Amén. Bueno, con esta maravillosa oración que el Señor me ha permitido dar inicio a una introducción más de un tema tan elevado como lo es con la mente en la oración. La mente en la oración es un tema que a mí en lo personal me ha distraído toda la vida. Me ha distraído toda la vida porque la oración es algo que uno no termina de no solo aprenderlo, sino tener que aprenderlo y vivirlo y a la vez compartirlo y tener la mejor palabra, la palabra más sabia, más entendible,
mejor comunicativa para que las demás personas me lo entiendan. Porque a veces uno, por una mala palabra que haga, o una mala mueca, o gesto, o articulación, borra, opaca en el lugar, en la casa, lo bonito que viene sembrando un colerón. Entonces, imagínense el elemento que tiene el tener que uno que tocar un tema de estos, y que usted que lo va a persinar, que usted que lo va a abrazar, que usted que lo quiere recibir, usted que lo está practicando o quiere involucrarse en esto, al rato hasta dirá, no, si es que yo me eché una cólera, no, nada pasa, tiene que seguir adelante, pida perdón, pidamos perdón y sigamos aprendiendo. No porque yo tenga defectos de carácter, de mala personalidad, a veces hasta de iracundez, ¿verdad? Me aparto. Y el Señor dice, no, deja tu pecado, pero de mí no te apartes. Entonces esa es la parte que el Señor nos hace como llamado. Nos hace el llamado para que nosotros en este punto, o este tema, que es dentro de los que hemos ido tratando, acercándonos en la ruta espiritual, el número 4, es como un tema para que nosotros lo veamos con el valor que tiene. Con la mente, en la oración es comunicación con Dios. Con la mente, en la oración es con el corazón en la oración. Orar de corazón. Hay gente que en este tema de lo que es el culto familiar, a la hora de estar en este tema de la oración, viene un asunto donde podría decirse no se está apreciando en una manera apropiada el don del habla. No se está haciendo en una manera profunda la comunicación. El poder hablar, nosotros, solo el hecho de poder tener la capacidad de hablar es un don. Y ese don, yo tengo que ponerlo a las manos de Dios para mis hijos, para mi esposa, para mi suegra, para mi suegro, para mi mamá, mi papá, mis hermanos. En la medida de mis posibilidades. Tengo que entrar en esa devoción. Cuando yo me pongo a hablar, quiero dejarles claro un punto, que a veces no se está apreciando el don del habla. Y que ustedes en la medida de sus posibilidades vean, pueden hablar. Y que ustedes si van a leer la Biblia, léanla bonito, con voz clara, léanla con el entusiasmo en el corazón para que se transmitan las palabras que lo hagan vibrar a quien lo está escuchando, en este caso el hijo. Si usted no tiene bien clara la idea, léala antes de comenzar a leérsela a la familia. No tiene que leer 20 páginas, no. Vamos a analizar un punto sobre lo que es con la mente en la oración. Y para llegar ahí, lo primero que tenemos que tener es apreciar de que yo puedo hablar. Qué bonito yo hablar con Dios. Vean ustedes el honor, hablar con Dios. Tengo la oportunidad de ver y leer la Biblia. O sea, leer la Biblia es un honor, aunque usted no la entienda, lea lo que entiende. Salmos, Proverbios, los libros de San Juan, San Marcos, San Lucas, San Mateo. ¡Wow! Con solo esos libros que usted se ponga a leer en devoción a Dios, va a prosperar, va a tener una mejor percepción. No se preocupen por la historia. Si puede, estudie la historia, si puede. Pero si no puede estudiar historia porque tampoco le gusta la historia, pues lea la vida de Jesús, que es parte de una historia de la vida real. La Biblia, ¿sabe qué tiene? Solo cosas reales. Usted se puede leer el libro del mejor escritor de este planeta Tierra. Tiene todo el derecho para hacerlo. Hay libros, yo leo libros como los libros de Elena G. de White, me encantan. La escritora ya está muerta. Pero la Biblia, usted la lee y es el único autor que está presente con usted cada vez que usted abre ese libro. ¿Cómo no leer la Biblia? Es una maravilla. Entonces, apreciemos esto desde este mensaje, como parte de la introducción a ese culto familiar, que usted le lea la Biblia a sus hijos, que usted le enseñe a sus hijos esas lecciones que usted pueda llevárselas a los hijos para que puedan aprender desde la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy, con la mente en la oración, empezamos hablando con Dios yo personalmente, pero tengo que educar a mis hijos. Hablando yo con Dios personalmente, a leer la Biblia. Él se está comunicando conmigo. Él está como autor presente, mientras que ninguno de los demás libros están, aunque esté vivo, el escritor estará presente.
Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. También tengo que apreciar que yo pueda tener solo entender que si yo me hinco, oro y hablo con Dios, que se llama oración, la conversación con Dios se llama oración, y que yo pueda llegar a entender esto, que usted puede conversar con Dios, que Él le da a usted audiencia, asesino, asesina, imagínense. Por algo dice, digo yo sus nombres, ¿verdad? Para que ustedes vean que pues son nombres de que personas que estén en esa condición muy bajo. Sin embargo, la misma palabra de Dios dice que en el reino de los cielos se irán adelante las prostitutas, los ladrones, los homosexuales. ¿Por qué Dios dice eso? Si para ellos hay misericordia y usted no está en ningún nivel de sicaria, de que usted no está en un nivel de sicario, no está en un nivel de muchas cosas, y no se puede usted poner a pensar en un momento, pues yo no estoy tan alejado de la mano de Dios. Entonces, por algo Él dice, porque estas personas están en una condición en la que se sienten tan mal que piden más de Dios y se les manifiesta. Entonces, no es de por más que Él dice, y irán adelante por el reino de los cielos, hacia el reino de los cielos, este tipo de personas. Entonces, no se sienta usted mal, hable con Dios, no pierda esta oportunidad. Y diga usted en su culto familiar, porque mi casa y yo serviremos a Dios. No se preocupe, si usted todavía está en una condición de que usted entiende que está el mundo un poco en usted, avance y usted deje que Dios avance en usted. Usted avance en Dios y Dios avanzará en usted. Es un asunto de fe. Por eso es que es muy importante el culto familiar. Y usted se vaya aprovechando de este don del habla para que usted hable con Dios. Lea la Biblia, va a leerla en voz alta para con sus hijos, una manera de explicarla, y a la vez va a dar testimonio de su progreso espiritual al reunirse con sus hijos. Eso, aunque dirán los hijos, pero mi papá, ellos no van a cuestionar, los niños no son los que cuestionan, los que cuestionamos somos nosotros, los adultos, que queremos exigirle a los demás, y que como usted va avanzando, vivimos echándoselo en la cara a usted, y usted no es que es cristiano, pero usted, ¿qué quiere? ¿Jugar de cristiano? Si usted hace tal y tal y tal y tal y tal cosa, por la envidia, no dejamos que avance, pero tampoco avanzamos. Como decía el abuelo, ni pica ni presta la hacha, tranquilo, vamos, hágale, entre, haga usted propio de hacer su culto en familia, todos los días a sus niños. No es tampoco que me va a hacer ahí usted un rosario, una ceremonia larga, algo cansado. No, entiéndalo. Son niños, se cansan, se aburren. Prepárese usted con un canto nada más. Los himnarios adventistas son preciosos. Usted se puede agarrar de ahí y en las redes sociales pone usted himnario adventista. Y le sale con todo y letra. Canta en la primera estrofa y el coro. ¡Listo! Es para niños. Y ni aún así los adultos. Tengo adultos que se quedan dormidos. Y con 20, 15 minutos de culto. Entonces, para un niño, para un papá, que quiere decir, ¿cómo hago yo para darle palabra a mis hijos y que se vayan con un bocadito de pan espiritual? Ahora la Biblia, lea un trocito de la historia de Jesús. La Biblia está llena de relatos, si no los proverbios, si no los salmos. Un pedacito, 2, 3 versículos, listo. La palabra de Dios tiene demasiado poder, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por palabra y hijo de tigre sale pintado. ¿Y usted qué creyó? Que usted no es un hijo de un tigre, usted es hijo de Dios. Atiéndalo, recíbalo, acate de su voluntad en la medida de sus imposibilidades. ¿Por qué digo así? Porque muchos vemos imposible poder dar un paso de romper con el hilo del pecado, de poder romper con el hilo de lo que nos está atando. Y Él es el único que tiene la tijera maestra, poderosa, milagrosa, que corta todos los hilos. Usted nada más tiene que proclamar: Dios, ayuda. Yo concedo que usted me corte los hilos de las circunstancias en las que estoy atado al robo, a la lujuria, al juego, a la adivinación, a la idolatría, que en Costa Rica está plagado. Mucha persona no entiende hoy en día de que
en estas edades, en los tiempos que estamos, la idolatría es solo permitida para Dios, no para otros elementos, por sagrados, por buenos, por históricos que hayan sido en la edad. No importa, no se les debe pleitesía. Y para variar, hay una organización que se ha encargado de meterle mentiras a su pobre pueblo seguidor, y el pueblo seguidor se sigue creyendo las mentiras de las cuales creen que hay permiso, porque el pueblo le ha puesto la fe no a Dios, sino al hombre. Y ahí es donde está el error. Y siguen con tradiciones. Cuando usted lee que la tradición delante de Dios no es bonita, él no la ve con agrado, la ve con desagrado. ¿Qué es tradición? Hacer todo el tiempo lo mismo porque históricamente fulano, perencejo y callejo, porque cayeron en la historia. Esas tradiciones no. Una cosa son las partes históricas de un país, pero otra cosa es la parte histórica de una fe. Llámese religión. Yo le diría organización, porque religiones hay muchas, pero en realidad todas se tienen que cubrir con una organización. Llámese iglesia adventista o pentecostal, o iglesia evangélica, o iglesia católica, o iglesia luterana. Son organizaciones. Iglesia o movimiento de reforma son organizaciones. Iglesia de movimiento adventista internacional son organizaciones. Entendamos esa parte para que no nos perdamos el hilo de lo que es a la hora de entrar en lo que cada uno cree, porque le ponen la atención no a la Biblia. Usted, si quiere restaurar su familia, usted, si quiere entrar en la sanidad de la familia espiritual, dé buen testimonio, haga reuniones en la mañana de 3-5 minutos con sus niños comiendo pan espiritual. 3-5 minutos, no son mucho. Hacen una ceremonia muy sencilla, vamos a orar, todos en silencio, se hincan. Padre, ya ustedes vieron el modelo que yo utilizo aquí en el programa, es el mismo modelo que usted tiene que seguir en las medidas de su entendimiento. Un canto pequeño, canción y trofa, primera trofa y coro, o el coro, ya, los niños contentos, una canción pequeña, una meditación de la historia en la vida de Jesús. No se preocupe por muchos personajes, sea cristocéntrico. Todos los que vayamos a la cruz del Calvario vamos a venir bendecidos. Entonces hacemos esa reflexión, los chiquitos aprendieron, la mamá, papá, a veces hasta los mismos invitados aprendieron, usted está aprendiendo continuamente. Terminaron. Si quieren otra estrofa, si no quieren, vamos, hincarnos, y el cabeza de hogar, el esposo, agarra, que es el sacerdote del hogar, agarra la oración. O él dice, bueno, va a orar mi esposa. ¿Ok? Orar un poquito, no de una oración de 15, de 10 minutos, de 8 minutos, no. Mucho, 2 minutos. Mucho, pero lo normal, 1 minuto. Y ahí está el piano si lo tienen, ahí está el órgano si lo tienen, ahí está la guitarra, el violín, la flauta. Pongan eso para que sea una virtud, que sea ese hogar. Y hoy con la facilidad de las, ¿cómo le diré yo? Reuniones online, ¿verdad? En línea. Por favor, ustedes hablan de Jesucristo, que Él es el Señor, lo pueden hacer en línea. Papá puede estar en Estados Unidos, puede estar en Limón. Papá, vamos a hacer el culto. Hoy es muy fácil con WhatsApp, hoy es muy fácil con las redes sociales, en Facebook Live, hoy es muy fácil en Skype, en Zoom, en fin, hay muchas plataformas para que los familiares, estando en toda parte de donde quieran que estén, hacen su reunión espiritual. No dejemos de reunirnos, de dar buen testimonio del Señor para poder crecer, para poder adelantarnos en esto de la salud. Ahora, ustedes aprendan algo. Si ustedes tienen el intestino sucio, si ustedes toman líquidos muy fríos y toman, aparte de que toman líquidos muy fríos, toman líquido con las comidas, ustedes están en una posición muy embotada espiritual donde no entendieron. Y si los niños comen como usted, porque ellos
En realidad nosotros les predicamos a todas las personas con nuestro testimonio. No es tanto lo que yo hable, sino lo que yo haga. Y eso es muy importante para que usted, si hace culto un niño, dice, no, es que mi papá, eso se le va a quedar a él. Él más adelante va a buscar de Dios también. Pero si lo que hace es karaoke, cantando cosas que tal vez dentro de su percepción espiritual no son malas, eso es lo que ellos van a hacer después, cuando el Will ande con un arete, cuando el chiquillo se le meta un tornillo en la nariz y usted le diga, ¿qué te pasa? O se le ponga un tornillo en medio estómago ahí en la pancita, que lo he visto, que los han llevado, o que perforan el hueco de las orejas grandísimos y se meten ahí una argolla. Entonces, ¿qué es lo que le están enseñando? Entonces, enséñele de Jesús, usted involúcrese de Jesús, tratemos en conjunto de llevar a esta comunidad espiritual hacia un poquito de progreso, porque la humanidad está muy mal, y si nosotros, tras de que está muy mal, no hacemos un culto en el hogar que se dice creyente, no, es que yo soy católico, por favor, ¿qué parte no entendió que esto usted no lo emancipa de no tener que darle la honra y la gloria a Dios? Más todo lo contrario, si usted es católico, debe de ser más bien el líder, debe de ser el ejemplo, debe de ser. Ahora, en la percepción de Dios, es a usted, Él, a quien lo va a iluminar, porque yo no soy el que ilumina, yo solo enseño, yo solo informo. En ustedes está su relación con Dios, que los va a convencer Dios a través de su agente invisible, el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, el culto en el hogar. Miren, un hogar creyente no es nada malo que se practique esto todos los días, en la mañana, en la noche. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es la oración individual, personal. Ese es mi desayuno propio, el de la familia. Es con papá, los chiquitos. Nadie se levante, vamos a darle ya, gracias a Dios. Pudieron haber amanecido muertos o con una desgracia. No, hay que darle gracias a Dios, porque usted tiene que levantarse con una mente en que diga, mi casa y yo serviremos al Señor. Váyase con esa idea, porque mente sana, cuerpo sano. Y si usted no tiene en su mente que usted, o sea, yo sirvo al Señor, que sale desde la mente, para que se nazca en el sentido de realidad del sentimiento, en el corazón, sube a la mente, lo reflexiona y lo ejecuta con el testimonio. Entonces, no pierdan la oportunidad de hacer oración. Ahora, muy importante el detalle, si van a hacer oración, no se me venga usted con una oración en la que usted va a decir, Señor, ayúdanos. No, con una voz bajita, no. Pero termine la oración y que, ¿cómo me dijo? Pero cuando estaba haciendo la oración, Señor, te pedimos. Y nadie oye. Y peor si están en la iglesia, nadie oyó. ¿Cómo? Pero para decirle a uno cuatro, para decirle al Señor que se brincó al alto, o para meter carbón, dígale. Ahí sí tenemos voz. No, cuando estamos en asuntos de fe, leyendo, lea fuerte. Cuando estamos hablando con Dios, le hable fuerte. Pero cuando es personal, íntimo, la oración secreta, no. Ahí sí dice uno balbuceo, usted, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Ya, balbuceando, más, ni tiene que balbucear, lo oye alguien y usted está diciendo sus pecados y la familia no tiene por qué enterarse. Entonces, a la hora de confesarme yo delante de Dios, mentalmente, en secreto, ahí guardado donde tengo que estar, en el cuarto. A la hora de hacerlo en comunión, en familia, en la iglesia, hágalo con una voz agradable, una voz fuerte, donde usted no se le oiga una voz baja y una voz débil, para que así, en ese culto en familia, cuando usted está haciendo la presentación de la palabra de Dios, o está en el culto haciendo la presentación de la palabra de Dios, todos digan amén, porque oí lo que él dijo, y no decimos amén, ¿y qué dijo? ¿Qué habrá dicho? No le entendí, es que habló como con un miedo, con un temor, con una vergüenza. No, si usted está en esa condición, no haga así. Pero eso sí, trate la medida de sus posibilidades
de llevar la palabra de Dios, como se lo estoy diciendo, en un tono bonito, claro, y que sea siempre distinto, de manera que no haya dificultad para que nadie de los que está en mi casa tenga la capacidad de comprender. Pero recuerde esto, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, si alguien cometió un error, no usen eso para temer de mandarle el filazo, el hachazo, el machetazo, porque no lo usen porque se pasearon en el culto. La palabra de Dios es para edificar. Si pasó eso, hable de algo que no tenga que ver con eso. Muchas veces cometemos errores porque no hay un libro que nos diga qué hacer cuando se cometen errores. No existen libros, no existen. Entonces, por eso yo siempre digo que hay situaciones en las que no hay libros que digan qué hacer para cuando uno se case y cómo ser un buen esposo. ¿Qué hacer? Porque no estamos preparados para ser esposos. ¿Qué hacer para cuando tengo un hijo? No hay un libro que me diga cómo ser un buen padre. Y una tercera cosa les digo también, ¿y qué hacer si me voy a morir? Nadie piensa en la muerte. Todo el mundo cree que va a ser de eterno, que es como el muñequillo de esos soldadillos de cuerda, él le cuerda y ya sigo. No, a nadie le dan cuerda. Entonces es un elemento que tenemos que entenderlo, que no estamos capacitados. Ahora, si nosotros vamos a hacer un culto, que sea para edificar, no para machetear, ¿de acuerdo? Para que no les pase. Les decía esta comparación de los muñequitos de cuerda y todo, porque muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas. Y esto que les estoy tratando de dar es una orientación para que sí sepan hacer las cosas. Y con respecto a la familia, hay libros del espíritu de profecía que indican cómo ser un buen papá o un buen esposo. Y la Biblia me enseña ahí cómo prepararme si me voy a morir, cómo prepararme y cómo preparar a la familia. Pero si no leo la Biblia, no me acerco a la palabra de Dios, pensando en que hasta que yo no sea más bueno, pensando que hasta que yo no deje el pecado, me voy a poner a estudiar de Dios, a orar de Dios, a hablarle a mis hijos de Dios, nunca va a pasar. ¿Saben por qué? Porque hay un enemigo, se llama Satanás, y Satanás no va a dejarte que pases de esa mentalidad para que no te acerques al trono celestial, a la gracia, al perdón, porque te va a alcanzar la misericordia. Usted déjele a Dios las cosas, o no le sirve la historia en la Biblia que nos dice aquella historia linda del fariseo y nos dice aquella historia bonita del publicano. ¿Qué dice la palabra? La palabra, para ser resumido, dice que habían dos personajes. El fariseo ayuna, viste bien, paga diezmo, un chavalazo, con la letra en la práctica del 100, sacándose el brillo por todo lado. Y el publicano es aquel que para nada sirve, que todo se cae, que cada rato peca, que volvió a ver y se le salieron los ojos, que dijo algo y se le salió la mala palabra. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice Dios? Que llegó el fariseo, se paró adelante y, Señor, yo me doy diezmo, yo que hago ayuno, no soy como ese publicano que está ahí atrás. Y el publicano que estaba atrás, sin saber qué hablaba el otro en el corazón, decía, ay Señor, sé propicio a mi pecador, ayúdame, porque ¿cómo soy yo? ¿Qué pasó? El otro se reconocía justo de tantas cosas buenas que hacía. Y el fariseo y el publicano se reconocía injusto, porque no veía en qué momento podía ver la luz de su buen corazón, solo se veía lo malo que es. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que eso es muy importante, amigas y amigos, que lo tomemos en cuenta. ¿Qué decía la palabra? Que la que salió, la oración que subió, que salió de esa iglesia y subió al cielo, fue la del publicano. Lea la palabra, enseñe la palabra a sus hijos, converse la palabra con su familia. Usted solo léala, edúquese, pero no se quede guardando el tesoro del corazón, porque entonces usted se va a llevar eso y no lo compartió. Ábrase al Señor, Él quiere darle a usted bendición, quiere darle luz. Comencemos a pedirle a Dios y Dios nos va a dar. Dios se va a manifestar. Ahora, hablemos de las cosas bonitas de Dios, su palabra. ¿Cómo? Mire, la vamos a hablar de una manera clara, precisa, con un tono que yo pueda decir, estoy manejando un bonito tono, agradable, alegre. Si va a buscar compañera, busque una compañera, una novia o una esposa que lo lleve hacia las cosas de Dios. O un novio que jale hacia las cosas de Dios.
pero si lo que jalas al karaoke, que la discoteca, ir a tomar birra, todo eso no pinta que va a ser, pues imagínese una mamá, ¿cómo le va a enseñar qué va a enseñar? Todo eso va a ser un poquito menos bonito, más mediocre, en virtud hacia la proporción espiritual. Pero si ya estaban así, casados y todo, vuélvanse a Dios. Él dice que si nosotros nos volvemos a Él y desplegamos su bandera, Él se va a manifestar. Es una promesa. Entonces, ¿por qué no agarrarnos de esa promesa? Ahora, tenemos que tratar de la hora de orar, humildad con humildad. Señor, yo reconozco que tengo esta problemática, no debo ser osado, creyéndome santo, no, humilde, Padre, y menos levantar las manos si no son manos y usted está ahí con ira. Señor, no, viene de un pleito. No, Señor, vengo indispuesto, vengo malcriado, acabo de decir 4 cosas, ayúdame, pero se acerca al trono de la gracia pidiendo perdón porque usted acaba de tener un asalto de ira o acaba de X y X cosas pensar. Así que, en la medida de las posibilidades, vamos, que Dios nos está diciendo, hijos míos, vengan a mí. Nosotros somos sus invitados, los invitados del Señor. Nos ha invitado para que recibamos su palabra, para poder predicar después en el amor de Dios lo que nos da. Y sobre todo, para predicar, si pudiéramos, entre más aprendo, con más variedad voy a enseñar. Entre más leo la Biblia, mejores ilustraciones voy a tener. Porque si no, no voy a salir adelante. Y al leer la Biblia, al acercarme al Señor, para ir y donde Él, a pedirlo, a buscarlo y a llamarlo, pues me voy a encontrar la promesa donde Él dice, venid, y dice que nos va a dar vida abundante. Así que no nos quedemos en la palabra nada más, sino, o en la letra. Vamos donde el Señor, para que Él nos habilite, para que Él nos dé, porque Él dice una promesa en el mismo Salmo 91, que Él es mi esperanza, Él es mi castillo, y en Él voy a ser yo que voy a confiar. Así que vamos, no nos quedemos sin esperar en el omnipotente. Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Entonces, ¿por qué no ir a esa invitación que nos hace el Señor? Si yo abro la Biblia, voy a terminar siendo invitado a ir donde Él. Voy a ser invitado a aprender de que si yo le pido, Él me va a dar. Hay una promesa en Mateo 7, 7 y 8. Esa promesa es una promesa muy hermosa cuando nos habla de Dios de darnos. La promesa de Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Entonces, cuando el Señor me dice, pida, no me está diciendo, voy a pensarlo para ver si te puedo dar lo que me estás pidiendo. No, usted pídame, yo se lo voy a dar. Por eso dice una expresión muy linda que me fascina compartirla, que me dice la palabra, muéstrame tu fe y yo te muestro mi poder. Entonces, ¿cuándo se da eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Hebreos, ahora el libro de Hebreos, usa que eso, la fe, la esperanza de lo que se espera, de lo que no se ve, la convicción, de recibir lo que yo no he visto, lo que no he recibido, de verlo, de esperarlo, de creérmelo. Entonces, usted cuando se acerca a Mateo 7, 7 y 8, es una promesa que Dios a usted le está diciendo, pida y se os dará. Y dice la promesa, busquen y hallaréis. Tal vez me la buscan ahí, yo se las puse en la lámina de Andy. Ahí está Mateo 7, 7 y 8, porque nos vamos a quedar un momento en esta lámina, en este pensamiento, en este par de versículos de Mateo. Sin embargo, él en esta palabra dice, buscad y hallaréis. Entonces, si yo no abro la Biblia, no voy a hallar. Si yo no abro la palabra de Dios, no voy a encontrar. Y dice, buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Qué bonito que es Dios. Dios nos dice, mira, yo voy a pensarlo. Si es que usted viene como muy pecado, no, hombre, me acabas de matar a una persona. Imagínese el sicario. Mató 10. No, pues todavía viene matándolo. Parece que los colecciona los dedos. 1, 2, 20, 30. Imagínense, hago esta comparación agresiva, grosera, para que ustedes digan, si a ese Dios Él toca y le abre, entonces, de ahí, espere que usted qué. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oigan, esto es un regalo precioso,
donde yo tengo que agarrarme de la palabra para estarle pidiendo a Dios, no hay problema. ¿Qué pasa? Nada, usted pida. Es lo que quiere es desarrollar la fe. En el momento que usted, no es que usted va a pedir una vez. No, usted le puede hacer diferentes presentaciones a Dios. Sigue diciendo la promesa para que no se me pierda el hilo y la bendición del fruto de Mateo 7, 7 y 8. Porque todo aquel que pide, recibe. O sea, no dice, voy a pensarlo, posiblemente recibe, tal vez reciba. No dice así la palabra. La palabra de Dios es clara, es puntual, es objetiva, precisa, maciza y concisa. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo para Dios? ¿Estás pidiendo? Porque a veces tal vez no sabemos pedir. ¡Ay, quiero un castillo! Por favor, usted puede mantener un castillo. Por favor, todo va en relación a. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué estás pidiendo? Para gastar en tus placeres, para comprarse un montón de pantallas de televisión. No le bastó con una, si no quiere 10. Sepamos entender esa parte, que a veces por qué razones no se nos da lo que pedimos. Pero dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. O sea, hay una promesa de que si usted busca la palabra de Dios para buscarlo a Dios, lo va a encontrar. Si usted busca la palabra de Dios para buscar la sanidad, la va a encontrar, es promesa de Dios. Si usted busca la palabra de Dios para encontrar la paz, la va a encontrar. ¿Por qué no hacerlo? Hagámoslo. Y sigue diciendo, deja que el versículo más rico no termina ahí. Dice, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, esto no es más que una palabra de sanación, una palabra de promesa, una palabra de gratificación espiritual encontrada en el tesoro de los libros, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Entonces, ¿por qué no pedir? ¿Qué necesita? Sabiduría, pídamela, se la voy a dar en abundancia. Nada más acuérdense que Jeremías 33:3 dice que clame, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pido? Señor, dame salud. ¿Cómo? No, usted tiene que clamar, o sea, tiene que haber una expresión de esa forma en la que, como yo estoy aquí casi que clamándoles para ver si puedo llegarles, pero a veces se me olvida que no soy yo el que tiene que llegarles, sino es el Espíritu Santo. Pero a mí me toca la parte de la emoción de venderles la palabra, como cuando ustedes van a comprar carro y les dicen que el carro, vea qué lindas puertas, las llantas son de 8 capas de silicona y que tiene cueros con hilos de paloma, con cuero de lagarto traído del Brasil, y usted dice, wow, ya les vendí la idea. Pero al final quien los va a convencer si ustedes son cristianos es el Espíritu Santo. ¿Sí? No. Y la palabra es igual. Entonces, para que vean por qué yo hago esto, mi trabajo es dejarlos a ustedes con la ilusión de que se acerquen donde el Señor, que no va a haber un conflicto espiritual porque usted hizo algo malo. Todo lo contrario. Él quiere la salvación del impío. Por eso él dice, pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. Es una promesa, no es mía. Yo no soy Dios. Pero si vengo de donde asustan y les digo, funciona. Que el que asusta ya fue vencido hace casi ya 2000 años. Hace casi 2000 años fue vencido. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás ya fue vencido. Lo que pasa es que a veces nos mete unos sustos y uno le cree, pero ya está vencido y eso él lo sabe, pero no le gusta que ustedes lo sepan porque cuando ustedes ya ven que eso es así, Satanás, no me asusta, ¿entienden? Y esa parte a él no le gusta porque lo quiere tener a usted asustado, asustada. Así que el Señor es grande, el Señor es maravilloso y Él nos está pidiendo prácticamente a leer la palabra como hijos, que le pidamos para que nos dé, que lo busquemos para que lo hallemos. Así que nos dice por eso que si yo busco, encuentro. Y Él nos hace esta ilustración con su propia palabra, nos la hace con el sano objetivo, con la bendición de Dios, para que nosotros podamos acercarnos, estemos dispuestos
para que nos den su bendición. Yo me acerco como un conejito asustado y no voy a ir a ninguna iglesia, no. Tampoco me voy a poner a ver por vía virtual, por online, nada de palabra de Dios, no. Y yo les voy a decir algo. A mí Dios cuando me puso ponerme aquí en este espacio, es porque hay muchos amigos que yo tengo que lo poquito que converso lo mastican, lo analizan, medio algunos lo reciben y otros lo reciben. Y cuando el Señor me dio la disposición, que de paso no tenía yo que estar ese día ahí, ni tenía que pasar ahí tampoco, y me dijo, póngame el programa. Y yo, ay Señor, yo estoy en un estado de otra cuestión. Póngame el programa. Si se lo van a las 11 me lo pone. Y para variar había un programa a las 11, caray. Y no me queda de otra. Hay que poner el programa, ni modo. Y entonces, porque estar en una dedicación de un programa todos los días, con agenda, wow. Pero lo hago porque el Señor me puso en el corazón para poder tener esta oportunidad, este honor de no solo hablar de su palabra, sino que los poquitos que me tienen cariño, que los poquitos que me tienen un aprecio en lo que les he enseñado palabra, en lo que es medicina natural, en lo que es salud, en los que se han sanado, alguna atención, pero ya no va a ser a mí, sino es a su palabra. Y entonces ese es el honor que aquí en este momento me hace a mí la gratificación, esa es la recompensa. Y que sí sé que tal vez de alguna otra manera lo ven porque me hacen todavía observaciones. Entonces, volviendo al punto de lo que es dar y haciendo más rico este programa, hay una lámina ahí, Andy, que es la de Lucas 11 al 13. En esta nos hace la comparación divina de Dios de él como un papá, donde él se hace una comparación como un papá con su hijo. Y en esta promesa dada por la boca de Dios, nos hace entender de que si un papá, un hijo, le pide un pan, vean qué lindo Dios, el ejemplo divino, nos dice que si un papá le pide, un hijo le pide pan, dice la palabra en forma de pregunta, ¿le dará una piedra? ¿Le dará una piedra? Ahí dice textualmente en la pantalla, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará, ojo, el Espíritu Santo, ¿a quiénes? Velo, a usted, a quienes se lo pidan. Entonces, ¿por qué no ser gratificados con el Espíritu Santo? Lucas 11, del 11 al 13, en la versión que yo tengo, termina diciendo así, o dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Dice el Señor, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, ¿sabéis? Ojo, la comparación de Dios. Si ustedes siendo malos, que lo acabamos de ver, perversos, imagínense, nos podemos comparar con un sicario de malos, porque matamos a la persona con una palabra. Usted que no sirve, usted que es lo malo, usted. Somos así. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, vean aquí la comparación de Dios, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, amiga, amigo que me escucha, hay mucho que hablar de la palabra de Dios. Lo bueno es que lo recibamos a Él para que Él haga nido en nosotros, en su palabra, en su ser, en su mensaje espiritual. Pero con una mente enferma, llena de líquidos fríos, cuando como. Es más, ustedes pueden tomarse todas las pastillas que quieran para mejorar la mente, pero si tienen el intestino sucio, no van a recibir nada en la mente. Y este programa lo que quiere es que usted tenga una mente sana con un cuerpo sano. Ya no lo dice San Silvestre, lo dice la ciencia que se ha manifestado, se ha pronunciado, y la ciencia dice que nuestro segundo cerebro está en los intestinos, el tercer cerebro está en la piel. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo limpio ese cerebro?
No, limpie el intestino, trabaje contra el colon, contra el estreñimiento, contra esos gases tan fétidos. Pero si usted vive comiendo y echándole cadáver a su propio intestino, ¿cuándo va a recibir la palabra y la va a poder comprender? ¿Cuándo va a poder practicar la palabra después de que ya la recibió? ¿Cuándo va a poder vivir la palabra si usted lo que tiene es atrofiado el intestino? No sabe. Entonces, comience. De nada le sirve tomar pastillas para el cerebro si tienen todavía encima el sistema digestivo malo. De nada le sirve tomarse todos los medicamentos que usted quiera tomarse para el sistema inmunológico para poder estar bien ante el COVID-19. Si su sistema inmunológico, presión alta, diabético, problemas de riñón, alergias, es un candidato número 1 para el COVID-19. Y tiene que estar usted tomando cosas, pero es estreñido. Vamos igual, no vamos a ver el efecto. Trate el colon, trate la salud, coma sano, no coma cadáver y Dios le va a dar prosperidad. Para que ustedes puedan decir, como dijo Isaías 12:1, cantaré a ti, oh Jehová, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Quiere decir que Dios se puede indignar con usted. Dios se puede indignar según Isaías 12. Se puede indignar contra usted, se puede indignar porque está enojado, pero Él siempre va a buscarnos cómo consolarnos. Puede estar enojada porque usted tal cual hizo tal cosa, pero Él en su gran amor, Dios nos quiere ayudar. Por eso Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y el que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá. Es promesa. Él puede estar enojado porque usted se la hizo. Entonces, pero Él tiene una manera diferente. Venid y estar todos a cuentas a mí y yo los perdonaré. ¿Cuántos deseamos el perdón? ¿Cuántos deseamos estar correctos con el Señor? Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no hablemos feo, cuídese cómo dice las cosas, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Dígaselo a Él, Señor, perdóname, reconozco este pecado, ayúdame. Yo en realidad quiero representarte, tal vez no es eso lo que quiero, tal vez lo que quiero es solo sentirme bien. Bueno, si usted se acerca al Señor, siempre va a representarlo. ¿Por qué lo vas a representar? Porque todos somos para ser representantes del Señor en el camino de la fe, a través de la iglesia, a través de la casa, a través de los hijos, para la esposa para el esposo. Entonces, es un asunto que no va a parar y que el Señor quiere que nosotros lo representemos ¿en qué? En misericordia. Lo representemos ¿en qué? En amor. Se brincó el Señor el alto. ¿Qué le voy a estar diciendo? Usted, HP, que nada de eso. Se lo brincó, no pasa nada. Chocó, no pasa nada. No pasó. Pero si no pasó nada, tras de eso me enojo. No se enoje. Que el que se enoja pierde. No se enoje. Y así logro ir siendo el representante de Cristo. Analicemos. Se brincó al alto, fue una imprudencia. Él no tiene a Jesús, él no tuvo la oportunidad ni siquiera de un cachito, nada. Y ahí va, tras de que si casi me choca y yo le digo, hey, tal, por cual, tras de eso se puede volver a pegarme o pegarme el carro o me lo echa marcha atrás para que choque. Vea, este mundo está cada día peor. Lo vemos con la sociedad, lo vemos con las adicciones, lo vemos con los gobiernos. Los gobiernos solo entran los mismos ladrones y los mismos ladrones se cambian de nombre del grupo político, pero son los mismos para seguir robando. ¿Y dónde está la evidencia? En las pensiones de lujo que se sacan, en las concesiones, en las mordidas. Y nos hacen a nosotros una cara, pero son los mismos. Y el pueblo muerto de hambre. Entonces, ve cómo está la humanidad sucia, corrompida. Y esos son, digamos, los ladrones de cuello blanco. Y la justicia ya igual de corrompida, deme tanto y tal, y suelta los narcos, y suelta los narcos, y suelta. No hay cara, hay que persinarse. Busquemos a Dios ahora que hay oportunidad. Busquemos a Dios y hagamos testimonio para que la palabra de Dios pueda llegar a otras personas.
Salmo 103, 1 al 4, con eso concluyo. Dice en el lenguaje el salmista: bendice alma mía a Dios. Qué lindo ese versículo, que mi boca sea para decir bendito sea el Señor. O sea, que el Señor dice, yo puedo dar bendición, sí, a mí cómo, sí, bendice alma mía a Dios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces yo tengo que exclamarlo: Dios bendiga, sea bendito el trono de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Ve, la palabra me dedica, me educa. ¿Y acaso usted tenía que ser santo para poder aprender esto? ¿Acaso usted tenía que haber soltado el pecado de que lo tiene usted con el ser narcotraficante, ladrón, adúltero, fornicario, pedófilo? No, reciba la palabra, viva la palabra y Él lo va a sanar. Mente sana, sanemos la mente, que me va a llevar a la mente del corazón y me va a llevar a la práctica y comienza a ver una vida nueva. Sigue diciendo a lo que me queda tiempo: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendígalo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no puedo olvidar, estoy vivo por milagro de Dios. Pude haber sido un aborto, pudo haberse perdido cuando yo era un feto, mi ser, y no se perdió. Usted está ahí. O usted viene de una enfermedad de la adicción, de la droga, de la pornografía, de muchas situaciones que lo pueden haber maltratado, golpeado, enajenado. No está ahí. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién lo perdona? No es el hombre, error de una mentira, de una organización que dice que ellos perdonan el pecado. Nadie, es Dios personal, usted en privado. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es Dios a través de Jesucristo, el que rescata del hoyo tu vida. Se acuerda el hoyo metido del abogado con un mecate que se lo cobraba a millones por metro. Jesús es gratis, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién? Dios. Familia, que pasen un lindo fin de semana, que pasen una linda semana, que inicien un todo bien con la gracia de Dios y reciban mi abrazo fraterno a la distancia. Por su atención, gracias. La última crisis de la Tierra está muy cerca y esto lo afirma la Biblia. Pero la intención no es provocar miedo o terror, nada de eso. Las cuestiones morales, naturales y espirituales del planeta no están yendo bien. Vemos el abandono de los valores familiares que muestra claramente la Biblia. Percibimos el uso irresponsable de los recursos ambientales dados por Dios y la predominancia del deseo de ganar, conquistar bienes y eliminar a los otros como competidores. Solo una acción divina sobrenatural podrá colocar un punto final. Los que estudian la Biblia comprenden que las profecías de Apocalipsis, Daniel y el capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, hablan de las dificultades extremas que vivirán los fieles a los mandamientos de Dios un poco antes del regreso de Jesús. Pero hablan también de la esperanza que mantienen en el Salvador. Los poderes religiosos y políticos se unen para crear una falsa espiritualidad, pero quien esté atento a lo que Dios dejó como enseñanza en su palabra, estará preparado. No lo olvides. Debemos vigilar nuestra propia vida a través de una comunión permanente con el Señor, oración sincera todo el tiempo. Esta es la preparación para la última crisis de la Tierra. Hoy, según la Biblia, el Espíritu Santo actúa en la vida de las personas para convencerlas de la justicia de Cristo y, por lo tanto, de la necesidad de arrepentimiento y perdón de los pecados. Al mismo tiempo, Cristo obra como intercesor en el santuario celestial a favor de los que le buscan. Pero ese llamado tiempo de gracia llegará a su fin. En determinado momento, sin una fecha fija, Cristo dejará de ser mediador para efectivizar la fase final del juicio de la humanidad. En ese punto, los salvos y redimidos por Él ya habrán sido sellados. Y los que rechazaron el amor divino y el constante toque del Espíritu Santo igualmente habrán consolidado su decisión contra Dios. En la sociedad en general, indiferente a esta realidad, la falsa religiosidad y los supuestos tiempos de paz parecerán dar un tono de esperanza. Sin embargo, la realidad es que se aproximan los juicios divinos finales para la humanidad. El carácter de las personas no sufrirá más impresiones espirituales de parte del Señor.
ni más intercesiones por medio de la oración tendrán algún efecto sobre la vida de los que rechazaron el llamado divino para la transformación espiritual. El fin del tiempo de gracia no es un acto de crueldad de Dios, sino de justicia con todos y coherencia con el propio carácter de un Dios equilibrado. Hemos presentado Mente Sana, Cuerpo Sano, con Rodolfo Sansilvestre. Consejos para tu vida y marcar tu salud. Le esperamos mañana a las 11 de la mañana, aquí en Radio Costa Rica.